Ya sé que ya tienen algún tiempo ya ustedes de concentración, así que voy a tratar de hacerlo más breve y no aburrirlos. Para decir que todo esto que yo les voy a hablar tiene básicamente una cosa muy común de todos nosotros. En mí se dio esta condición que ustedes están constantemente realizando con sus alumnos. Simplemente la actividad educativa, y yo creo que todos ustedes esto lo saben porque lo ejercen, no es nada sin la curiosidad. Y lo que en mí ha perdurado ha sido exactamente ese niño preguntón. Eso es todo lo que siempre he hecho, ¿verdad? En el preguntarme, he hecho ciencia, filosofía, y me he metido en estos temas. Pero es la acción de la curiosidad y del preguntárselo la constante. Aquí yo hice un esquema. Entiendan la propuesta básica de lo que yo he estado estudiando y comprendiendo. No tiene que ver el micrófono, ¿no? ¿Sí? Ya. Muy bien. Voy a tener el micrófono cuando aparezca. A ver, simplemente aquí ustedes ven dibujos. Pero como los niños, estos no son dibujos, sino que son fórmulas. Y miren lo interesante. Por primera vez estamos usando fórmulas en una nomenclatura que no es numérica. Aparecen por cierto números aquí que ya lo voy a explicar. Pero lo fundamental es que estos dibujos, fórmulas, explican estrictamente todo el acontecer biológico planetario. El primer esquema de fórmula, por eso puse N1, alude al fenómeno básico de todo ser vivo en nuestro planeta. Este círculo ovalado indica a un ser vivo. Y esta porción delinea y da cuenta de un entorno. Es decir, todo ser vivo que vive en nuestro planeta se encuentra en un entorno. Luego, por dinámica de vivir, ese ser vivo, cualquiera este sea, desde un organismo unicelular hasta los pluricelulares, esta condición no cambia. Es decir, desde una bacteria hasta nosotros ocurre este fenómeno, en que nos encontramos como ser vivo en un entorno. Luego, en nuestro devenir histórico, el transcurrir del vivir, nosotros como ser vivo nos transformamos con ese entorno, que es lo que la ley de evolución o lo que descubrió Darwin, es que todo ser vivo u organismo, ¿sí?, se adapta a un entorno ambiente. En este caso, la adaptación es constante porque ser vivo y entorno cambian juntos. Este es lo que yo denomino el fenómeno neto o básico biológico. Y es lo que un poco planteó Maturana. Lo que yo comencé a concentrarme a estudiar fue el fenómeno de segundo nivel, y que tiene que ver con los seres vivos que además de estar adaptados a un entorno, se adaptan entre ellos. Y es lo que se denomina un fenómeno del acoplamiento conductual entre seres vivos. ¿Por qué yo me concentré en este nivel de fenómenos biológicos? Porque mi pregunta a investigar era ¿cómo entender el fenómeno social? Estrictamente, para entender el fenómeno social uno debe comprender el nivel de interacción entre dos seres vivos.
O sea, en el nivel 2 tenemos que se acoplan dos fenómenos biológicos. Uno, el de la propia conservación de un ser vivo respecto a su entorno particular, y la otra es cómo interacciono con otro ser vivo que no es el mismo. Entonces aquí tenemos un ser vivo y aquí tenemos dos seres vivos interaccionando entre sí y con el entorno. Pero más interesante es que estos dos seres vivos, por historia, se transforman. Entonces uno puede separar estrictamente la fenomenología de los seres vivos en el planeta. Es decir, hay seres vivos que conservan todo su transcurrir del vivir estrictamente en la soledad de su existencia. Están todo el tiempo interaccionando con su mero entorno. Y hay otros seres vivos que se acoplan, comienzan a acoplarse entre ellos. O sea, hacen cosas juntos. ¿Y la pasan? ¿Sí? Ah, no, ah, ya. Es una poesía. Este segundo nivel de fenómeno es exactamente el que divide la fenomenología de todos los seres vivos planetarios. De modo que yo dejé de estudiar, me desinteresó la fenomenología de seres vivos que no interaccionan entre ellos. Entonces me interesé desde las colonias de bacterias hasta lo que nosotros hacemos. Porque las colonias de bacterias están juntas, ¿o no? Interesante, ¿verdad? Sí, están juntas. ¿Y cómo entender que están juntas las bacterias? Entonces me pregunté, ven, por favor, me hice preguntas de niño. Me pregunté, ¿y son las bacterias sociales? Si yo le iba a preguntar a un bacteriólogo, eso es una pregunta sonsa, casi estúpida, ¿no? Pero en mi modo de investigar, todo era pertinente. Entonces, ¿las bacterias son sociales? ¿Qué dirían ustedes? Bueno, no me digan que es una pregunta tonta, ¿no? O cuando lo puedan sentir. ¿Son sociales? Porque uno encuentra que interaccionan. Son sociales. Por cierto, ¿no? Entender que se le llama, y estrictamente en microbiología, las bacterias son definidas en términos de su interacción como colonias de bacterias. Son colonias. Y muchos seres marinos lo mismo, colonias. Entonces me preguntaba yo respecto a las agrupaciones, ¿las colonias son sociales? Bueno, una vez que dilucidé eso, me di cuenta que lo que yo estaba tratando de entender no es cualquier tipo de interacción, sino que particularmente de seres vivos evolucionados. Particularmente, y este es el punto, entender a seres vivos que han desarrollado la complejidad de un sistema nervioso. La complejidad de un sistema nervioso. ¿Y el por qué? Porque exactamente la complejidad conductual va a la mano de la complejidad estructural neuronal. Entonces yo puedo tener un criterio para distinguir, ¿por qué una colonia de bacterias es menos compleja que una interacción de población de mamíferos como los primates? Y nuevamente pregunta de niños, ¿dónde uno encuentra más complejidad? En la colonia de bacterias. ¿Quién es más complejo, una bacteria o un chimpancé? ¿Quién es más raro, por darme? Las bacterias, por cierto, son raras. Pero si uno la estudia con minuciosidad y estudia la conducta, se va a aburrir de la conducta de la bacteria y le va a interesar más la conducta de un primate. ¿Sí? Bueno, esa complejidad de lo que yo comencé a descubrir tiene que ver con la arquitectura de cómo estamos hechos. De cómo estamos hechos. De modo que comencé a estudiar los mamíferos en su evolución, de modo que podía yo llegar a entender colectividades como son exactamente los que constituimos nosotros como seres humanos. Luego mi pregunta fue transitar, ¿y cómo nos hicimos humanos?
Fíjense, quiero que juguemos a estas preguntas imaginarias de niño. Pues si tenemos lógicas como las tenemos los adultos, ese es el cuento, ¿no? Nosotros, fíjense, tiene que ver también con la plasticidad que hoy día se descubre en neurociencia, que es la plasticidad neuronal. Los adultos nos vamos petrificando. Entonces, estrictamente, si ustedes lo llevan esto a la sala de clase, donde quiero, porque yo, todo esto es para llevarlo a la vida cotidiana. En eso estoy comprometido yo. Aquí ustedes pueden sacar ciertas condiciones con las cuales uno puede entender el fenómeno educativo. ¿Qué es lo que está en juego estrictamente en una dinámica de niños con un adulto profesor? Están las plasticidades neuronales. Los niños ven todo moviéndose y los adultos en lo estático. Entonces no nos encontramos en nuestro modo, ¿ven? En nuestro modo de estar conviviendo. La biología activa con biología que se van desactivando, como nosotros. Cuando uno dice que no tiene interés, no es solamente un juego de palabras, es cierre de mi biología sensorial respecto a todo lo que va cambiando. Los niños están abiertos a la sensorialidad biológica porque todo el mundo es movible y por tanto todo le interesa. Uno a eso le llama a veces fenómeno de desconcentración. Y si uno comprendiera la biología de ello, diría, ¿por qué se están tan interesados? ¿Qué les interesa a ellos? Bueno, en esto entonces, jugando con esta biología abierta y no estática, es que surge la pregunta, ¿ven? La pregunta es un modo de estar en la sensorialidad, del moverse en uno. Y un científico tiene que cultivarla. Y exactamente ese es el punto del científico. El científico es un adulto que conserva la condición de niño preguntón. Sigue, no estático, se sigue preguntando como niño, porque la ciencia se tiene que cultivar así. No es de verdad absoluta, no es aquí está todo dicho, es siempre ¿y qué pasará? ¿Y qué resultará? De preguntas abiertas. La pregunta entonces, y yo comencé a hacerme respecto a este juego de ¿somos raros los humanos o no? Es una pregunta de niño. Porque si uno tiene todo claro, no puede comprender, no puede seguir comprendiendo nada. Si uno dice, no, yo estoy muy clarito, yo entiendo perfectamente lo que nos pasa como seres humanos, bien, pues no hay ningún problema. Entonces no va a entender las preguntas de un niño. Como por ejemplo, profesor, ¿y usted cuando se mira al espejo, qué mira? Cuando usted se mira al espejo, ¿qué mira? ¿El espejo o a sí mismo? ¿Y qué descubre? ¿Han tenido la impresión a veces que se miran al espejo y no se encuentran? ¿Y otras veces se encuentran? ¿Y otras veces se gustan? ¿Y otras veces no se...? Bueno, entonces, si ustedes tienen esa experiencia, ahora yo les digo, les lanzo otra pregunta filosófica de niño. Es, entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes mismos? Si ya tienen esa experiencia que un día se encuentran, otro día no se encuentran, otro día se gustan, otro día no se gustan, entonces, ¿quiénes somos? Bueno, esas son las preguntas que yo me hice para entender la complejidad de nuestro vivir. A mí no me parece claro el vivir. Me parecen con muchas preguntas, con muchas interrogantes. Más aún, cuando observo en las maternidades
o bebé en las calles en los brazos de su mamá, y uno observa un bebé humano. ¿Y qué es un bebé humano? ¿Qué es el fenómeno de un bebé humano? Inmediatamente es un cuadro de ternura. Inmediatamente. Uno no tiene que interpretarlo mucho. Inmediatamente ve un bebé humano y uno se recuerda aspectos de su niñez, pero nos mueve, nos conmueve, ¿verdad?, el ver un bebé humano. O ustedes irían con un martillo. Oh, se me están viendo los enemigos. Ustedes irían con un martillo, miren lo malo que soy, ¿no? Y le irían a pegarle en la cabecita a ese bebé. ¿Qué les pasa en este mismo instante que yo estoy dando cuenta de esa bestial imaginería? ¿Qué les causa? Rechazo. Claro, es de un malestar eso. Es de bestialidad. No es concebible, ¿verdad? Bueno, pero luego yo me pregunto, si todos nosotros hemos nacido en esas mismas condiciones, más o menos, ¿cómo nos convertimos en hacer tanta atrocidad luego? Esa es una pregunta. Por eso me interesa en esto. ¿Qué le pasa a un bebé humano que nace y luego se transforma en una bestia? En alguien que sí puede, eventualmente, bueno, le llamamos patología, una serie de condiciones, pero a veces ocultamos fenómenos más profundos. Cuando decimos, porque ha ocurrido, ¿no?, que adultos no solamente abusan de los niños, sino que los agreden, los matan. Y bueno, uno dice, bueno, ese sujeto está anómalo, sufre alguna enfermedad. Yo no me quedo tan tranquilo. Bueno, darle una categoría de enfermo, sino que ¿qué le pasó estrictamente a esa persona para tener un comportamiento de esa índole? Bueno, el libro, ese texto, alude exactamente en que todo lo que yo he ido comprendiendo hasta ahora de mis investigaciones es que nosotros nos transformamos en seres de ternura, de biología social plena, a la posibilidad de convertirnos en tiranos con otros. Y mi hipótesis es que eso está incrementándose en nuestra sociedad. Es decir, ya esta condición, que fue una condición evolutiva muy relevante, nuestra condición primaria de los homínidos, antes que fuésemos humanos, antes, era el agrado de estar juntos. No tenían desarrollo todavía el neocórtex, no tenían cerebro como lo tenemos nosotros, no tenían condiciones neuronales como las tenemos nosotros, pero sí tenían condiciones biológicas suficientes para estar en el agrado de la compañía. Nuestros antepasados eran adictos a la compañía, les gustaba estar juntos, y por el estar tan juntos es que surgió el lenguaje. Sin embargo, desarrollamos el lenguaje y esta es nuestra tragedia ahora, que con el lenguaje expandimos a tal nivel nuestra existencia que nos olvidamos de nuestro pasado. Como ahora nos creemos tan todopoderosos, nos enajenamos y negamos este pasado muy simple, que es esto de estar juntos, esto de estar en cercanía de la compañía, esto de estar en dimensiones de amorosidad con otros.
De modo que yo digo que lo social es un fenómeno muy arcaico. Y uno lo puede encontrar todavía en todo animal mamífero. Uno lo puede encontrar en el amamantamiento. Ustedes tienen mascota. Cuando ustedes ven un cachorrito, ¿qué hace ese cachorrito respecto a su mamá? Sí, que no lo han destetado, por cierto. ¿Qué descubre? Descubre que la cría se mueve en un acercamiento espontáneo con su madre. ¿Y qué hace la madre? Se mueve en un acercamiento espontáneo con su cría. ¿Qué dice uno de ese fenómeno? ¿Qué dice de ese fenómeno? Tierno. Eso es simplemente la dinámica del amor. Lo interesante es que es espontáneo. No requiere los discursos que ahora nosotros hacemos. Uno hace discurso para ser amoroso, ¿no? Porque y soy muy amoroso. Y seamos amorosos. Eso en la escala biológica mamífera está dado. Y toda vez que ocurre ese fenómeno, ocurre esta interacción de cercanía entre los integrantes de esa interacción. Entonces, para concluir, digo, toda vez que en la dinámica no lógica, no de racionamiento, porque yo lo que estoy postulando, y eso va en contra de todo lo que está sosteniendo la ciencia social en el mundo, es que lo social no requiere el lenguaje ni siquiera el cerebro. Requiere un sistema nervioso, por cierto, complejo, pero no requiere neocórtex, porque nuestros antepasados no tenían un neocórtex o corteza cerebral evolucionada, ni siquiera lóbulos frontales, y eso se descubre en los primeros homos, nuestros primeros homínidos, nuestros parientes primarios, vivían en comunidades y vivían en condición de conducta amorosa, sin todavía tener lenguaje. Estrictamente somos sociales en el amor, ese es nuestro pasado, pero ya no. Y el ya no es la advertencia reflexiva. ¿Qué cultivamos? La arrogancia, la instrumentalización, la manipulación con otros y la agresividad con otros. Estrictamente estamos extraviados de nuestro pasado. Y por eso que es conmovedor para mí. Cuando leo algo de Jesús, digo, ¿es un biólogo social? Sin ponerle un título. Pero se mueve con todas las comprensiones que después de 2000 y tantos años alguien es el amor es el modo de restituir en nosotros la biología, por tanto es la medicina más potente que nosotros podamos tener. Le voy a hacer una pregunta y sean lo más honestos consigo mismo, no conmigo. ¿Qué es lo que más desean ustedes en su vida? Deseo profundo, por favor. Ser feliz. ¿Cómo? Entregando amor y recibiendo amor. ¿Usted quiere que alguien lo vea? Sí, yo creo que sí. Eso, lo más simple, es todo. Lo único que uno quiere en esta vida es que tener presencia al menos para alguien, porque si no la tiene, se hace insufrible la vida. Esa es la gran medicina. Por favor, esa es la única medicina. Pero nosotros la transformamos ahora en discurso, la transformamos en prédica. Uno no ve lo que tiene que ver.
Jesús no hizo prédica, no reflexionó, nos llevó a que reflexionáramos, a que viéramos de verdad. Nosotros ya descreemos, no creemos que el amor sea suficiente, por eso estamos como estamos. Y el amor fue en su origen y lo sigue siendo el único modo de estar social. Porque como nos muestran nuestros cachorros, estando en esa condición, que somos vistos, tenemos presencia. O sea, toda vez, y este es el origen de la enfermedad, toda vez que nosotros no somos vistos, nos comenzamos a enfermar. La pregunta queda, ¿y nos vemos? ¿Qué vemos en el otro? La oportunidad, el provecho. Y lo que yo estoy connotando con el fenómeno social es que el fenómeno social es que alguien tenga presencia para uno sin que haga nada. Te quiero porque te quiero, es lo que les pasa a los niños. ¿Y tú por qué me quieres? Uno le hace esa pregunta lógica al niño y uno cree que es la más interesante e inteligente. El niño le dice, porque sí. Y uno cree que hay que enseñarle después algo al niño para que comprenda que uno quiere, no sabe querer, uno le dice a los niños. No tiene explicación. Pero el niño le está mostrando que exactamente hay que abandonar la explicación para amar. Porque si ustedes ponen, toda vez que ustedes ponen explicaciones cuando están amando, no están amando. ¿Qué es no estar amando? Eso es lo que yo estoy proponiendo con la idea de la sociedad no social, y digo que por eso sufrimos y estamos en un devenir evolutivo histórico muy potente, en que si seguimos estas conservaciones vamos abandonando cada vez más nuestra posibilidad de reintegrar ese pasado que ha sido nuestro pasado, y nos vamos alejando más a establecer ya no sociabilidad, sino que instrumentalización en nuestras convivencias. Entonces podemos llegar a otro punto donde ya no sea posible encontrarnos en el reino de Dios. El reino de Dios es estar juntos sin hacer nada especial por ello. Y lo potente para mí es que como biólogo he encontrado el correlato histórico evolutivo. La biología mamífera es así, ocurre así. Y negar eso es negar profundamente nuestra condición existencial y evolutiva. Por eso me está guiando tanto. Ustedes dirían en una pregunta también, ¿estamos bien en la sociedad? Ve noticias, ve atrocidades, abuso constante. Yo hago clase en una universidad en Viña del Mar, esa universidad que ahora está en crisis, hago clase ahí. El otro día me acerqué a uno de los dueños a reflexionar con él. ¿Qué dice usted respecto a todo esto? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La gente. Ah, bueno, vamos a salir. ¿Cómo? Y aún no entiende nada, no entiende. Cree que todos nos metimos en esa crisis por plata y vamos a salir con plata. Digo, son la evidencia que encuentran. Es imposible. Ustedes dirían de esa persona que está aquí, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja
Eso es de un pensamiento potente, biológico, para reflexionarlo, para hacer un doctorado, 100 años, para entender esa reflexión. A mí siempre me llamó la atención por qué Jesús puso un camello y no puso, bastaba con que pusiera ovejas, porque estaban ahí las cabras también. ¿Por qué puso un camello? Ustedes dirían que por el ojo de una aguja pasa una mosca. Ah, ya no, ya una mosca ya no pasa. Pero ¿por qué se le ocurrió poner un camello, Jesús? Y además, si uno mete el camello, porque dice que pasa, ¿cómo tiene que hacer para que el camello pase? Si uno tiene una mosca, la empuja o por lo menos la sopla y pasa. Mete una cabra y por morfología pasa. ¿Se dan cuenta? Por morfología. Jesús entendía morfología. Un camello, para meter el camello, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ser un juego estructural y pasa. Mi pregunta fue espiritualmente, ¿cuál es la morfología de un rico que no pasa? ¿Cuántas jorobas tiene? Cada joroba es un apego. Por favor, y tenemos jorobas de toda condición. Y exactamente nuestras relaciones instrumentales es cómo se juntan las jorobas, porque ya no bastan individuos simples que quieren al otro, que lo quieren, como se juntan los niños todavía. Pero los niños lo estamos enseñando cada vez más porque los consideramos que son ignorantes. A mi modo de ver, los niños todavía nos muestran profundamente nuestro pasado biológico. Y de eso deberíamos estar aprendiendo. Deberíamos estar aprendiendo en los colegios. Nosotros deberíamos aprender de los niños ese pasado arcaico. Bueno, eso por favor. Pregunta, no sé. Sí. Ya lo... Preguntas, comentarios, reflexiones. Claro, eso. Quisieran compartir. Compartir. Camello. Sí. Yo tengo dos preguntas. Una, respecto de la idea de vida. Te planteaba que, bueno, quizás lo aclaré, la definición de la humanidad es mucho en comunidad. ¿Sí? Es como parte de la definición del ser de la humanidad. Estar en comunidad y comunicarse, compartir. Por lo tanto, me parece que es una de las partes definitorias de la humanidad, ¿sí? El compartir y lo que define el ser. Ahora, también mencionó que algo que permite esta vida en comunidad, no sé si es real, pero que está alejada del mundo particular que usted mencionó como una posibilidad también, era la generación del sistema nervioso. Mi consulta es la siguiente: ¿qué es lo que ocurre entre el momento de la concepción y la generación del sistema nervioso del humano? ¿Qué le ocurre en ese momento intermedio? ¿Qué vendría? ¿Qué sería? ¿Qué es? Siendo que no estaría condicionado aún para ser una persona en términos de posibilidades de sociabilizar. ¿Qué es? ¿Es vida humana o no es vida humana? No sé quién ha sido, bueno, mamá, papá aquí. ¿Sí? Nosotros todos podemos responder también a esa pregunta. Por ejemplo, ¿cuándo estrictamente comenzó uno a tener un hijo? ¿Cuándo lo engendró? ¿Después que lo engendró? ¿Cuándo lo quiso? Fíjense, es todo variable, porque cada uno de nosotros puede responder a eso de manera distinta también.
En mi caso, yo tuve un hijo antes de engendrarlo, porque con mi esposa nos inspiramos, fíjense, nos inspiramos para hacer el amor y para concebir. Entonces, el hijo surgió antes incluso de la propia gestación. Pero hay casos, y porque yo lo he escuchado, surge de manera distinta. Hay mujeres que dicen, oh, no me di cuenta cuando quedé embarazada, y no por eso deja de ser hijo, ¿ven? Ese es el punto. La variabilidad con la cual uno concibe la generación de una nueva vida es distinta. Pero, y ese es el punto, hay un fenómeno crucial, que es, nace un bebé con toda la morfología de bebé humano y no lo recibe nadie. En el caso de los niños abandonados. ¿Cuál es su historia? Y eso también lo sabemos. Todos los niños deprivados, sensorial y afectivamente, sufren. No es una cuestión meramente psíquica, por favor. Lo psíquico aquí está amalgamado a lo biológico. Y lo biológico no como dato, como la medicina lo es, no es mirar una radiografía, ver un pulmón, eso no estoy hablando de la fisiología como biológico. Estoy hablando en el sentido integral de la biología. La corporalidad es biológica. Nuestra existencia es biológica. ¿Cómo están sentados ustedes? ¿Es un fenómeno psíquico o biológico? Las dos a la vez. Están sentados biológicos porque están con una posición corporal que da cuenta sentado. ¿Pueden estar sentados parados? Estén sentados parados. Esa contradicción es inmediatamente anatómica. ¿Cómo voy a estar sentado parado? ¿Cómo voy a hacer las dos disposiciones corporales a la vez? ¿Ven? El niño se daña porque exactamente, y eso es lo que he descubierto yo, se daña porque es muy potente en nuestra historicidad para ser humano la socialización. Un niño que es abandonado no tiene socialización y se le atrofia. Se atrofian los sistemas nerviosos. No es tener un sistema nervioso, el sistema nervioso es funcional. No es la morfología. Uno sí, tiene cabeza, tiene ojitos y le vamos a llamar humano. Bueno, si hasta los robots pueden tener ojitos y le vamos a llamar humano. Un maniquí tiene un ojito, le vamos a llamar humano. ¿Qué hace que uno sea humano? Simplemente las conductas, las acciones de humano. Y precisamente por eso decimos, este no es humano. ¿Por qué? ¿Desapareció acaso la oreja? ¿Se le salió la cabeza? ¿Estamos aludiendo a eso? ¿Es menos humano porque le faltó una parte del cuerpo? No, simplemente porque no reconocemos en él el modo, las acciones fundamentales que caracterizan el modo de vivir humano. Y eso es lo que está en juego. Un niño, si deriva en una historia en que no se encuentra con otro, ¿cómo se hace humano? Y esa es la historicidad en la que estamos. Nos hacemos humanos con otro, por eso es tan relevante la educación. La educación es una cuestión fundamental en esto. ¿Qué es la educación fundamentalmente de esta mirada? Una transformación en las convivencias. Un encontrarse con adultos que le van a permitir explorar o profundizar ese vivir humano en muchas dimensiones. Pero ¿qué pasa si ustedes los niegan a los niños? Eso es lo que está en juego en los colegios. No todos los colegios son iguales, o cuando uno mire los mismos edificios, porque depende siempre de la calidad de las personas que están allí. Es lo que ocurre ahí lo que hacen los colegios. Entonces, contestando tu pregunta, volviendo a ello, es que lo que está en juego en esto de la evolución de nosotros, de nuestro aspecto social, es siempre la calidad de convivencia con la cual se viene.
un niño y ese es el drama nuestro. Ese es el drama nuestro. Fíjense, cuando nosotros nacimos, ¿fue deliberado nuestro nacimiento? ¿Eligieron ustedes a sus padres, los ambientes? Nadie de nosotros hizo eso. Por tanto, ¿es un milagro o es una tragedia? El nacer, en dónde se nace y con quiénes se nace. Por tanto, es ahí donde nosotros tenemos que recobrar esta memoria y decir, me pudo haber pasado una tragedia y no me sucedió. Qué profundo agradecimiento entonces a todos los que se transformaron conmigo. Los primeros cuidados de mi madre, mi padre, mi tío, lo que fuese, mi abuelo, porque no me abandonó. Ese es el agradecimiento que uno debe tener. No me dejaron en la no convivencia. Pero hay seres o niños que no están en ello. Entonces aquí hay una cosa que para mí es relevante, el no confundir el vivir humano como que está predeterminado, porque al decir que está predeterminado no logramos observar fenómenos que están ocurriendo y con eso petrificamos nuestra sensibilidad, ¿verdad? Yo cuando veo un niño abandonado digo, uff, tragedia. No digo está abandonado, no, alguien lo va a querer, si ya no lo quisieron. Y a veces una sola experiencia ese niño lo puede cambiar. Ustedes escucharon a un vagabundo que todavía no está vivo, ¿no? Que le cambió toda la vida, ¿verdad? Era un vagabundo y lo fue a buscar el padre Alberto Hurtado, ¿no? Por primera vez alguien se le acercó, ¿no? Tuvo presencia para alguien, ¿no? Y eso le cambió toda la vida. Eso. O sea, hay niños que son vistos y otros que no son vistos. Por suerte nosotros al parecer fuimos vistos, por suerte. Pero no hay ningún privilegio nuestro. Ese es el punto. Nos sentimos privilegiados y bueno, yo nací en buena familia y estos no. No, si no hicimos mérito tampoco para eso. Nadie de nosotros hizo ningún mérito. Entonces, ¿por qué lo vamos a sentir en una calidad distinta de los niños abandonados? Al contrario, debería impactarnos ese abandono. Y algo deberíamos hacer por ello. Sí. Toda esa discusión actual que existe, yo la llevo a estos planos, en verdad, a una ética mucho más de acción y no tanto de definición. ¿Cuándo se es humano? ¿Se es humano cuando un sistema nervioso? No, se es hijo antes, después. Todo es vivencia. No sé si respondí o... Tengo una segunda pregunta, ¿no? Sí. Ahí usted hablaba de la idea del modo de vivir humano, ¿cierto? Que es como una cierta modalidad. Para ello, me parece, se requiere de partida una comunidad. Se requiere también dos elementos esenciales que es la cultura y el lenguaje, que visibilizan la realidad y la construyen. Ahora, en esa medida hay incluso ciertas acciones que son naturalizadas, pero justamente por la transmisión de elementos culturales. Entonces, la pregunta apunta a lo siguiente: ¿cómo en términos conceptuales, o por ahí, no sé, apuntar a la continuidad epistemológica de lo que hizo usted, cómo se puede equiparar la idea de instinto, que es por ahí lo que yo visualizo con estas comunidades que no tienen la generación o la complejidad cerebral que tenemos en la actualidad? ¿Cómo se equipara instinto con una construcción social? Que me parece lo que nos diferencia de los animales. ¿Sí? O sea, a ver, cuando uno dice instinto es que uno observa acciones que no están mediatizadas por ningún proceso deliberativo. O sea, cada vez que tú observas, en términos etológicos, conducta de animales, y tú dices, el perrito se lame, el perrito corre, qué sé yo, uno dice, esas son acciones instintivas, porque uno no ve que no tiene ningún mecanismo deliberativo, ¿no? Uno no le atribuye, pensó en lamerse, pensó en correr, pensó en comer, ¿sí?
En cambio, un ser humano, uno dice, pensó en lamerse, pensó en correr, porque le atribuye el mecanismo, que es el mecanismo del lenguaje que está haciendo eso. Es decir, observar comportamiento de cualquier índole en los animales es que en los animales es instintivo porque no le podemos introducir ningún mecanismo que sea deliberativo del lenguaje. Y en cambio en todos nosotros sí. Pero la pregunta apunta a, bueno, lo que según entendí usted explicó, había una cierta conexión entre lo originario, que vendría a ser ese momento, Sí, con el nosotros. Porque usted dice que no era necesario ni la cultura ni el lenguaje. claro. Entonces, la pregunta apuntaba en dónde está como el sustento o en dónde se amalgama instinto, que es una cuestión que recién creo que es completamente distinto, a la construcción social. ¿Dónde está la unión de esos dos conceptos para por ahí sustentar esa tesis? Claro. Por ejemplo, esto lo puedes amalgamar tú en la evolución nuestra incluso. Ponte tú, cuando uno nace, en los primeros días, ¿qué hace uno como bebé? O uno dice que hace como bebé uno, porque miren qué interesante. Uno ve un bebé y uno dice inmediatamente, eso yo lo tuve que hacer. ¿No les pasa eso? Esto es muy relevante, muy interesante. Ustedes van a ver cualquier bebé, ¿sí? Y cuando ven un bebé de 10 días y lo ven que está mamando, ¿ustedes no dicen yo tuve que haber hecho lo mismo? ¿O no? ¿O dicen, no, este bebé, ¿qué está haciendo este bebé? No entiendo lo que está haciendo. ¿Se hacen ese interrogante ustedes o inmediatamente se encuentran con, qué lindo, eso yo lo debía haber hecho? Qué interesante que uno perdió memoria. Esto es lo lindo de ver y observar bebé o la infancia. Ustedes al observar los niños se van a encontrar con dimensiones que ustedes ya olvidaron. ¿Y por qué lo olvidaron? Lo olvidaron porque uno, en la evolución del sistema nervioso, va exactamente en la estructuración y complejidad. Un niño tiene menos complejidad cerebral que la que tiene un adulto. De modo que ahí tú encuentras la transición. Un bebé humano es como cualquier cachorrito mamífero. Entonces tú le puedes atribuir a él todos los mecanismos de instinto. El instinto de conservación, el instinto de mamar, el instinto de toqueteo, el instinto de calor materno con la mamá, todo eso. Todo lo puedes encontrar sin ningún problema. ¿Y cuándo comienza a culturizarse, en verdad? En la misma medida que comienza a entrar en el lenguaje. Entonces, es complejo, y ahí está la raíz de mi pregunta, ¿cómo escindir el lenguaje y la cultura de las relaciones sociales? Porque es lo básico. El momento del niño es un momento determinado del proceso de crecimiento y de socialización. Claro. Por lo tanto, el cortar el lenguaje y la cultura de las comunidades y de las relaciones me parece que le está quitando la raíz misma de la conexión. Porque bueno, por supuesto está el momento clásico que es del niño, que es un momento que retrotrae a un origen, Sí. y a una manera de relacionarse, que es instintivo, Sí. en donde por supuesto hay elementos que son de reacciones químicas, ¿cierto? Lo del amor, puede ser como más. Pero en términos prácticos, las comunidades están conformadas no por los, o sea, están sumados los niños, pero están reunidas por no niños. ¿Sí me explico? Sí, muy bien. Por lo tanto, es imposible eliminar el lenguaje, la sociedad y la cultura No. de esas relaciones. Pero ahí está el punto, y por eso de lo que yo estoy investigando, con esta comprensión tú logras transitar de un dominio a otro. A ver, tú logras, a ver, explícalo bien. Nosotros por eso que, y yo invito, por eso que esto no es tan fácil, porque tenemos que recuperar, lo que yo decía al principio, tenemos que recuperar preguntas en nosotros, porque si uno está clausurado, no tiene ninguna pregunta y está ahora, bueno, sí, no, bueno, no me convence, no voy por ahí. Yo estoy solamente en una invitación reflexiva a conectar fenómenos que se nos han ido separando. Una de ellas precisamente es, ponte tú, cuando uno se encuentra con un niño, se encuentran dos historicidades. El niño todavía mamífero y nosotros culturizados. Y lo que está pasando, a no ser que uno lo comprenda
como yo creo estarlo entendiendo, es que si uno no entiende este fenómeno, uno comienza a culturizar la biología mamífera de los niños. Entonces, uno ya, por ejemplo, le dice, y esto es muy común, miren lo que pasa con los niños. ¿Han visto a los niños sacarse el alimento de su boca y compartirlo con otros? Bueno, si ustedes están culturizados, no ven nada. A lo sumo van a ver, qué asco. De ese estoy hablando. Es imposible entender esa dinámica oscura. Eso es lo que estoy. Todo lo que yo estoy evidenciando es oscuro. E incluso no tiene memoria. Porque estamos culturizados. Yo como biólogo social exactamente tuve que bajar como biólogo a ver donde ya no hay lenguaje, donde no hay cultura, para entender el fenómeno neto, virgen. Y solo así puedo ahora mirar a los niños. Es decir, ese es mi pasado. O sea, el niño saca el alimento y lo entrega a otro como los pichones. Díganme si eso no es compartir. Uno ya no hace eso. Uno incluso tiene el alimento en la boca. Sabe lo que está comiendo. El niño no sabe lo que está comiendo. Come. Y se puede sacar eso que come porque no lo ha esencializado y lo da. El niño no tiene esencia. Es lo más maravilloso de la plasticidad neuronal. No tiene esencia. Se mueve con todo con una legitimidad. A todos los puede llamar padres si los quieren. Al niño le basta la conducta. Eso todavía no lo hemos comprendido ni siquiera la psicología. Ni siquiera la psicología. Yo le hablo de mamífero a los psicólogos y pecha. Porque estoy menospreciando la especie humana sobre ellos. Exactamente, porque son todos cultos, vienen de la... y hablar de... pues exactamente en eso estoy. Todos los humanos me desprecian porque yo le estoy dando cuenta de su historia biológica mamífera. Y ese es nuestro quiebre profundo. Ya no somos seres mamíferos amorosos, sino que somos seres psíquicos, explicativos, con cultura, haciendo la barbaridad que tenemos. Tú no vas a encontrar jamás, por favor, si alguien lo ve, diga, no vas a encontrar jamás a ningún niño hacer la guerra. Eso deberíamos ver. Y les tratamos de enseñar a arrogante, ¿no? ¿Sí? Yo, en realidad, Roberto, quisiera agradecer, de verdad, estábamos comentando aquí con los colegas, profesoras básicas, algunas de medio, madres, todas, pero el agradecer esta visión, esta invitación que nos estás haciendo con el libro a una mirada interior, a eso volver a la simpleza de la vida. Neruda lo decía, la belleza de la vida se encuentra en la simpleza. Y considero que en esta sociedad que ha ido evolucionando, nos hemos tornado individuos que tratamos de racionalizar todo buscando una explicación, cuando la verdadera respuesta es más simple que las tantas teorías que nos podemos plantear. Si recuperamos, yo siento un tanto ese alma de niño, de buscar preguntas y respuestas simples, nuestra vida va a ser mucho más plena, porque el niño queda satisfecho con respuestas simples. No necesita de una gran teoría para que nosotros les expliquemos. Así que de verdad te agradezco, muy, muy interesante lo que tú nos estás planteando. Hermoso, de verdad nosotros quedamos bastante conmovidos. Te lo agradezco. Bueno, yo quisiera compartirte, Humberto, algo que estuvimos en la capilla en la mañana, ¿no? Y en el Evangelio nos hablaba Jesús, y realmente
el que se entreteja con lo que tú nos has compartido hoy día. A Jesús le preguntan si se puede comer de los animales que sacrificaban los paganos. Esta pregunta media tramposa, ¿no? Y entonces Jesús les da vuelta a la cosa y en el fondo le dice, puedes comer, pero si no hieres la conciencia del otro. Entonces, más que el hecho físico de comer, pone el tema, por la reflexión, la pone en la relación, como decía el Padre Luis, nos decía en la mañana, ¿no? Entonces, y también cuando le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? O sea, cuida la relación con Pedro, le interesa la relación. Entonces, la centralidad de este Jesús, ¿no? ¿Nosotros somos un colegio de iglesia o somos un colegio seguidor de Jesús? Pareciera ser algo distinto, ¿no? Hoy día la iglesia institución, pero ese es otro tema que vamos a compartir en otro momento. Pero este Jesús que se planteó, como decía Lorenz, delante en la relación, se plantea un Dios encarnado, un Dios que camina con nosotros, que está en el cerro y que entonces, como dices tú, tal vez sin nada, sin que nada esté de por medio, ni una bonita charla, ¿no? Ni un gran evento, las cosas empiezan a ocurrir. Entonces empiezan a ocurrir eso que llamamos milagros, ¿no? Que habían 5 peces, ¿cómo es? 4 panes, 5 peces, ¿ya? Y resulta que sobraron 12 canastas, ¿ya? Y empieza a ocurrir el compartir, ¿ya? Y a ese compartir nosotros le llamamos milagro, ¿ya? Qué coincidencia que en este día también que hemos revisado nuestras prácticas de planificación, ¿no? También podemos profundizar qué nos dicen estos planteamientos en nuestra acción educativa, en nuestra acción pedagógica, ¿no? Veíamos que el aprendizaje significativo ocurre en la persona, ¿no? Y ocurre desde la persona y con la persona, del alumno y del profesor. Lo que pasa en el aula.